Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. Hoy vamos a hablar sobre economía de la Argentina, sobre lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en la Argentina. Analizar el diagnóstico y también la perspectiva a futuro. En el programa de hoy vamos a analizar, vamos a escuchar distintas voces sobre lo que está pasando en la Argentina a partir de una declaración que dio en los últimos días la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde analizaba la actitud de la oposición y también de los medios al momento de describir la situación económica. Vamos a escuchar a la presidenta y después entramos en el programa. Yo tengo frente a este fenómeno mediático de generar o de instalar malas expectativas en la sociedad que terminan, es cierto, impactando en la economía, porque muchas veces se deja de consumir, porque se tiene temor a perder el trabajo, etcétera, etcétera. Las malas expectativas son malas para la economía. Tal vez sea esa la intención. A ver, no estaremos en Disney World, seguramente que no, pero no estamos. Que no nos quieran plantear un escenario que no existe. Dice la presidenta, no estamos en Disney World, pero tampoco que nos quieran plantear un escenario que no existe. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el escenario actual de la Argentina? Y también de la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no? Consultamos a referentes económicos de los distintos espacios políticos, aquellos que de hecho quieren llegar al poder en el año 2015, primero para debatir el diagnóstico, qué está pasando hoy en la Argentina y además qué creen que va a pasar en los próximos meses, no solamente en el 2015, sino precisamente a partir del cambio de gobierno en 2016. Vamos a comenzar con un diálogo con el referente económico del Frente Renovador, Ricardo Delgado, que plantea precisamente una lectura de lo que hacía la presidenta, a ver dónde estamos parados y también la posición que tiene su partido político sobre el futuro de la Argentina. En los últimos días la presidenta instaló una especie de debate acerca de la situación económica, o que es un verso de los medios y la oposición para instalar un eventual ajuste cuando ella se vaya. O por otro lado que la cosa no está tan bien, no es Disney, pero no estamos en el peor de los mundos. ¿En qué mundo estamos parados? A ver, me parece que el gobierno, en esta lógica de instalar un relato, olvida algunas pequeñas cosas que ha hecho y que han generado la situación económica en la que estamos. Primeramente, mentir y negar a la inflación durante 8 años. En segundo lugar, en particular este año, para ir a las cuestiones ya más cotidianas, en enero devaluó la moneda de manera fuerte, más del 20% de la noche a la mañana. Eso aceleró la tasa de inflación y hoy estamos en una situación inédita del kirchnerismo con caída del consumo privado, producto de la caída del salario, justamente por la aceleración inflacionaria, y de una leve pero persistente caída del empleo, sobre todo del empleo informal, que hoy encuentra grandes dificultades para poder, encontrar oportunidades. Entonces me parece que eso tampoco quiere decir que estemos en una situación de crisis, pero me parece que lo que uno tiene que hacer en materia económica es no negar los problemas, asumirlos, y algo que este gobierno me parece que de aquí al final de su mandato no va a hacer. Y eso, teniendo en cuenta, esto que vos decís, la perspectiva para el próximo año, el gobierno no va a cambiar estas cosas. ¿Qué año le espera al ciudadano argentino a partir de 2015, ¿no? O sea, el próximo año? A ver, teniendo en cuenta como premisa que el gobierno no va a cambiar su mirada sobre la inflación, que es a mi juicio el principal problema que tiene la economía argentina, nos espera, insisto, una inflación alta, probablemente en los niveles actuales, cercano al 40% en el año, con lo cual ese 40% en el año va a implicar una nueva caída del salario real, porque los aumentos salariales que se obtengan a partir de marzo o abril del año que viene, como este año, van a estar por debajo de la inflación, más problemas en el empleo, insisto, sobre todo en el sector informal de la economía, aquellos que hacen changas, cuentapropistas, que tienen hoy una situación mucho más complicada, en donde obviamente no hay nadie que los esté defendiendo en términos de salario, una situación fiscal compleja, y una herencia que creo yo va a ser complicada, pero no de crisis. Esto también hay que decirlo. Esta es una economía que no tiene, por la dinámica que está mostrando, no tiene la forma que tuvo, por ejemplo, la crisis del 2001, en donde era bastante claro
que la salida de la convertibilidad como modelo implicaba el estallido que finalmente tuvimos a fin del 2001 y que generó un 2002 muy complicado. Hoy hay una gran diferencia, que el sistema financiero está sólido. Muy sólido. Y de hecho está ganando mucho dinero. Exactamente, es uno de los grandes beneficiados del modelo. Paradójicamente, un modelo nacional y popular hace que el sistema financiero y que el modelo financiero hoy esté claramente privilegiado. Porque cuando vos le das a las empresas que tienen mucha liquidez, las empresas tienen pesos y no saben qué hacer con los pesos, la oportunidad de financiar al Estado, como por ejemplo con la reciente emisión de este título de deuda que se conoce como BONAD, lo que le estás diciendo es financiame a mí y no produzcas o no pongas esos pesos excedentes en más producción, en más empleo. Y esa es una mala señal desde el punto de vista productivo, que es básicamente lo que hacen las economías modernas y desarrolladas para crecer, estimular a su producción. Hay una obsesión que está presente en todos los actos de gobierno que tienen que ver con el dólar, con la escasez de dólares en el sistema. Y que viene acompañado del cepo cambiario, lo que se llamó el cepo cambiario. Uno de los puntos que se pensaba que buscaba el gobierno era buscar financiamiento externo a través del arreglo de todos los desacuerdos que había hacia YPF. ¿Qué puede pasar a partir de enero si efectivamente el gobierno sigue por este camino de no acordar con los acreedores privados los fondos buitre? Te diría que más allá de algunos indicios y rumores que circularon acerca de la voluntad del gobierno de enmarcar todo dentro de un nuevo proyecto de ley que permita cerrar el capítulo de los holdouts, que sería deseable, la verdad que los hechos concretos todavía no permiten vislumbrar que ese arreglo esté a la vuelta de la esquina o que se dé justamente en el mes de enero, que es cuando vence la famosa cláusula Rufo. Te diría que si el gobierno no logra resolver ese frente, la economía argentina va a sentir todavía más los cimbronazos, aunque insisto, en un escenario no necesariamente de crisis, sino de un mayor ajuste sobre la actividad económica, o sea, que implique más recesión con alta inflación, que va a generar condiciones sociales y en los mercados de trabajo bastante más tensas que los que estamos viendo hoy. Con el tema del dólar, desde tu espacio político han propuesto que en 100 días pueden llegar a salir del cepo cambiario. Si fuese tan fácil, ¿por qué no lo hace el gobierno ahora? Porque el gobierno no tiene credibilidad para generar el ingreso de dólares que vos necesitas para atacar esta iliquidez o estrechez de dólares a la que vos hacías referencia antes. Claramente es por eso. La Argentina, insisto, no tiene un problema estructural de falta de dólares. Hay dólares para ingresar a la Argentina, decíamos antes los argentinos, pero también inversores extranjeros, no solo financieros, sino también inversores reales. Tenés las oportunidades en energía, las oportunidades en minería, una agroindustria que está subexplotada y que rápidamente podría generar oferta de dólares, o sea, dólares excedentes para que medidas de este tipo de restricción, como es el cepo, no tengan ninguna lógica en la realidad. O sea, me parece que el gobierno se ha entrampado solo, producto, insisto, del problema básico, del problema de raíz de la economía argentina, que es la inflación. 8 años de inflación le ha generado a la Argentina la incapacidad de seguir, por ejemplo, generando dólares de comercio exterior, porque hoy exportar, salvo en algunos nichos puntuales, no es negocio. Entonces aquellos que no encuentran negocio no van a producir para exportar y la Argentina entonces se queda con menos dólares. Comenzaste hablando sobre el déficit fiscal. Es el argumento que usa la presidenta para decir quieren el ajuste. ¿Por dónde habría que achicar el déficit? Bueno, yo con el argumento de la presidenta no estoy de acuerdo, básicamente porque la Argentina supo tener, y en el kirchnerismo supo tener superávit fiscal, que es lo que hay que tener, o al menos equilibrio fiscal. Una economía como la Argentina, que históricamente ha tenido déficit en sus cuentas públicas, dar la señal fiscal de que es posible tener un Estado que como mínimo recauda lo que gasta, y no necesita de una pata externa como es el Banco Central o la propia ANSES, la caja de los jubilados futuros, me parece que es muy importante. No es necesario recortar, no es necesario bajar el gasto público en términos, digamos, nominales. No es que hoy gastamos 100 y mañana vamos a tener que gastar 90. Eso no es así. Lo que sí es que el aumento del gasto tiene que estar en línea con los aumentos de recaudación. Y como nosotros creemos que no hay que mirar la cuestión fiscal de manera estática, o sea, como una foto, porque si obviamente uno ve en esta economía en recesión una lógica de esa naturaleza, lo que te generaría es una mayor recesión, porque el gasto público tracciona algo de crecimiento en la economía, vía consumo, vía algo de inversión pública. Pero como vemos que en realidad la economía va a empezar a crecer, dado este cambio
de reputación, de credibilidad, este ingreso de dólares que va a permitir estabilizar las correcciones que se tienen que hacer, evidentemente vos vas a poder ir a una convergencia mayor entre el crecimiento de los ingresos fiscales y el gasto público, que insisto, le saque al Banco Central esa pata que tiene o esa presión que tiene en ser la caja básicamente del tesoro, una suerte de financiador bobo que no pregunta absolutamente nada y que tiene que estar sacando pesos del mercado a tasas cada vez más altas, ese es el negocio de los bancos, justamente para evitar más inflación. Hasta ahí la opinión del Frente Renovador, que plantean que el cambio de expectativas va a llegar con la llegada del próximo gobierno a partir del año 2015. Cuando volvemos, la opinión del PRO, del Frente para la Victoria y también de un economista de la izquierda. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre economía, que de hecho se ha transformado junto a la inseguridad en la principal preocupación de los argentinos y por supuesto también de los porteños. En el bloque anterior escuchamos la opinión del referente económico del Frente Renovador sobre el diagnóstico, qué está pasando hoy en la economía argentina y también qué puede llegar a pasar en los próximos meses. Ahora vamos a compartir la opinión de otro especialista, diputado nacional por el partido Unidad Popular, el economista Claudio Lozano, que de un lugar diferente también plantea su diagnóstico sobre la Argentina de hoy. Hay parece 12 discursos encontrados, ¿no?, por estos días en términos de la situación económica, de la preocupación del ciudadano, el que acompaña obviamente también sectores de la oposición, y del gobierno que dice no, eso es una lectura interesada porque quieren el ajuste a partir del 2015. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados desde el 2012 en una situación de estancamiento de la actividad económica con una tendencia bastante clara, un cuadro recesivo de caída de la actividad económica. Que la solución a situaciones de esta naturaleza sea el ajuste es en todo caso una opción de política económica, no la única opción posible. Pero lo cierto es que a partir del 2012 el crecimiento ya no existe más en la Argentina. 2013 y 2014 son años de caída de la actividad. Nosotros estimamos que en el 2014 va a estar no menos de 2 puntos abajo la caída del Producto Bruto, del nivel de actividad económica en general. Y eso tiene como contrapartida un cuadro de destrucción de empleo. Cuando uno compara la situación de junio del 2014 con junio del 2013, hay 480.000 puestos de trabajo menos en la Argentina. Que además 404.000 de esos 480.000 desaparecen en el primer semestre del 2014. Es más... Y perdón, Claudio, ¿son números de dónde vienen? Porque el gobierno no se de la encuesta permanente de hogares, son números del INDEC, o sea que son números que incluso uno podría suponer que hasta quizás es peor. Pero incluso otros indicadores que hay dando vuelta por allí muestran que se han duplicado las suspensiones en el sector industrial en el curso del primer semestre del 2014. Y junto con esto también lo que hay es, en el curso de los primeros 6 meses de este año, es una caída de aproximadamente el 7% en poder adquisitivo de los ingresos de quienes están ocupados. El 7% para los trabajadores formales, registrados, llega a prácticamente el 10% en el caso de los que están en negro, los no registrados. Los cuentapropistas han visto caer su poder adquisitivo en alrededor de un 9%. Así que la combinatoria es caída de la actividad económica, destrucción de empleo y deterioro del poder adquisitivo de la población. Digamos, es muy importante ver esto porque digo, no tiene nada que ver ya lo que está pasando en la Argentina con lo que ocurrió años anteriores. Porque además lo que no hay es ninguna señal que indique que esto se va a modificar de acá al 2015. Por eso te iba a preguntar, ¿es por falta de políticas activas del gobierno? ¿Tiene que ver con no admitir el diagnóstico? ¿Cuál es el problema? Porque uno dice, nadie que gobierna lo hace para precisamente destruir puestos de trabajo o achicar la capacidad adquisitiva del trabajador, digamos. Evidentemente ahí hay
O, digo, una falta del diagnóstico o políticas equivocadas para resolverlo. No. A ver, el gobierno ingresó en una etapa distinta, como consecuencia de cosas que ocurrieron antes, que es que no dispone de dólares para hacer funcionar la economía. Uno puede discutir por qué, ¿no? Es cierto que hay una fuga de capitales de cerca de 100.000 millones de dólares en la década. Esa es una discusión. Pero digo, como resultante de esa fuga, Argentina hoy no tiene dólares para hacer funcionar la economía. En ese contexto de falta de dólares, el gobierno puso en marcha una estrategia concreta, que es un ajuste recesivo a partir de la devaluación que se fue dando primero en cuentagotas durante el 2013, que se aceleró luego de las elecciones del 2013 y que se plasmó con mucha fuerza a partir de enero del 2014. Esa devaluación implicó caídas del poder adquisitivo, suba de la tasa de interés, caída de los niveles de actividad económica y todos los resultantes que tenemos. La recesión en ese sentido no es un accidente, es una recomendación de política económica en economías como la nuestra para conseguir dólares. ¿Por qué? Porque al caer la actividad, la Argentina demanda menos producción del exterior. Sí, eso a veces nota, digamos, se achican las importaciones y también la demanda de energía. Un ajuste recesivo de energía y de buena parte de los componentes con los que funciona la industria local. Consecuentemente, no es que estamos en recesión porque no se buscó. La recesión es un remedio para la falta de dólares. Del mismo modo que el tema de abrir a como dé lugar al ingreso de inversión extranjera vía una legislación muy favorable a los concesionarios extranjeros en materia de hidrocarburos o vía abrirle a las telefónicas cuanta cosa se pueda, tiene como exclusivo objetivo ingreso de divisas. Por lo tanto, ajuste recesivo, replantear toda la relación con el sistema financiero, Club de París, acuerdo con Repsol, y demás, a la búsqueda de algún crédito, el tema del swap con China, y demás, y la apelación al extractivismo más salvaje, fracking mediante, sin ningún tipo de cortapisa, tienen un solo objetivo, la búsqueda de dólares. Por lo tanto, el gobierno está desesperado frente a una situación donde a finales de este año va a tener netos alrededor de 15.000 millones de dólares de reservas y tiene vencimientos el año próximo de aproximadamente 12.000 millones de dólares por deuda. Por lo tanto, lo que está queriendo es tener 3.000 o 4.000 millones de dólares adicionales para transitar el 2015 con cierta tranquilidad. Eso es lo que explica la coyuntura de la economía argentina, que obviamente vuelve a caer sobre las espaldas de una parte importante de la sociedad. El resto de los sectores de la oposición dicen, con el solo cambio de gobierno en 2015 va a haber un shock de confianza que va a atraer inversiones, que van a venir dólares auténticos a la economía. ¿Vos crees que ese es el camino y que eso es lo que va a ocurrir? Yo creo que el problema de que vengan los dólares es a dónde vienen, qué tipo de perfil productivo van a tratar de consolidar. La verdad que yo no veo un panorama en ese sentido muy interesante. Lo que está claro acá es que hay un espacio muy amplio de lo que sería la oposición, en mi opinión, una oposición muy conservadora, que en realidad apuesta, y en algún punto tiene puntos de contacto con el gobierno, a un horizonte productivo de una Argentina que venda soja, hidrocarburos no convencionales y minería, y que esos dólares permitan sostener la estructura productiva industrial desequilibrada que la Argentina tiene, y que no sirve... Bueno, pero eso, genera dólares, pero no puestos de trabajo. No, por eso digo. Entonces digo, eso sostiene una estructura productiva desequilibrada en términos de que demanda mucho importado, que no tiene progreso técnico, que no genera empleo de calidad. Por lo tanto, me parece que apuestan a un modelo que no resuelve los problemas que tiene la sociedad argentina. Y en ese aspecto, creo que lo que no se está percibiendo es que la Argentina no resolvió su problema social. Argentina, en todo caso, mejoró respecto al 2002-2003 y la verdad que si uno toma del 2012 para acá, ha habido ya en solo 2 años 3 paros nacionales. 3 paros nacionales cuando en los años anteriores del kirchnerismo no hubo ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? El horizonte de un crecimiento a tasas muy importantes contuvo el conflicto social. Ahora, una Argentina en donde hay 17 millones de trabajadores, con un ingreso promedio
que no llega casi a los 5.000 pesos, donde el 50% gana menos que eso, donde en la región metropolitana la canasta familiar no baja de 12.600 pesos y donde 3 de cada 10 hogares están en situación de pobreza, si no hay un horizonte de crecimiento acelerado en la Argentina, el nivel de conflictividad se agrava y mucho. Y de acá al 2015 falta mucho tiempo. Y yo percibo que hay sectores de la dirigencia política que bailan en la cubierta del Titanic. Después aparecen los problemas sociales y parece que salieron de abajo de un repollo. Ahí planteaba Lozano, el cambio de expectativas no llegará ni con el gobierno actual, ni siquiera con los presidenciables que mencionaba, los que tienen hoy mayores chances de llegar al poder en el año 2015. Vamos a compartir ahora otra mirada de un economista del Frente para la Victoria, de Agustín Datelis, de la Gran Macro, que tiene una mirada coincidente con la de la presidenta, aunque acepta que la inflación hoy es la principal preocupación de los argentinos. Desde el discurso oficial parece que es casi una pulseada mediática, donde hay sectores que quieren instalar que la cosa está mal y que va a ir peor. Pero las encuestas indican que la preocupación mayor hoy de la sociedad es a perder el empleo y especialmente identifican a la inflación como el principal problema. ¿Dónde estamos parados? Bueno, a ver, las dos cuestiones son ciertas. A ver, por un lado es cierto que hay sectores, y más de cara al 2015, proceso eleccionario muy relevante, porque venimos de un modelo, un proyecto político que ya va a terminar de completar 12 años el año que viene, lo cual genera que ciertos sectores intenten en el juego político desestabilizar y la economía en un país como el nuestro está siempre al alcance de la mano, más que nada sobre variables que son susceptibles de este tipo de comportamiento. Por ejemplo, el mercado cambiario. En Argentina históricamente se ha utilizado para esto. Es un mercado muy vulnerable, muy sensible para todos los argentinos, dada nuestra propia historia económica, y funciona mucho el juego de lo que los economistas llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Esta idea de hacer creer a la mayor cantidad de gente que pueda que algo va a ocurrir para que actúen de esa manera y que eso termine ocurriendo realmente. Entonces, parte de eso es cierto que hay. Sin embargo, sobre la presión eventualmente para devaluar. Ajá. Ahora, si se achica la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, muchos tienen la sensación de que está barato el dólar. El oficial. Claro. Yo no comparto esa idea. ¿Por qué? Porque para determinar esa cuestión vos tenés que hacer un análisis de tipo de cambio de equilibrio seriamente en Argentina, y a partir de un análisis completo en ese sentido, yo no soy de la idea de que haya atraso cambiario en Argentina. Ni siquiera en el dólar oficial. No, ni siquiera en el dólar oficial. Me parece que puede haber para algunos sectores, algunas economías regionales, por ejemplo, sí, y no me refiero al campo, ¿no?, a los grandes exportadores de granos, sino algunas economías regionales, locales, digo, de producción de frutas, de verdura, etcétera, que pueden tener alguna cuestión competitiva por el tema cambiario, pero que yo creo que hoy se pueden atender con otras herramientas directas, vía cuestiones impositivas o vía algunas políticas de subsidio, pero no modificando, para la producción, por ejemplo, pero no modificando el tipo de cambio, porque eso genera un perjuicio para la economía en su conjunto, lo vimos en el mes de enero. Pero para completarte lo que decía al principio, si bien es cierto que hay sectores que utilizan esto como herramienta de desestabilización y se ve, es evidente que constantemente lo hacen, también es cierto que la economía este año atravesó y se encuentra atravesando una situación más compleja de lo que lo venía haciendo hace un tiempo atrás. Y esto responde a dos cuestiones. Una, en el plano interno, tensiones que van apareciendo, que es lógico que aparecen después de un ciclo de crecimiento a tasas altas durante tantos años, donde van apareciendo tensiones, por ejemplo, por puja distributiva, que eso de alguna forma alimentan y generan inercia al proceso inflacionario. También van apareciendo algunas tensiones que, junto con esa puja distributiva y con el tema del poder adquisitivo de los salarios, generan alguna pérdida de poder adquisitivo, como pudo ocurrir este año, que te impacta sobre el consumo. La inversión, que también, jugando con las perspectivas hacia adelante y en el marco de qué cambio político puede haber, también empiezan a postergar decisiones de inversión y vemos una caída en los niveles de inversión. Y también un conflicto y un contexto externo que condiciona y genera esta situación en Argentina. Desde los espacios políticos adversarios, sí, que también tienen sus propuestas nacionales, plantean que solamente con el shock de confianza que se genera un nuevo gobierno alcanza para cambiarlo, o con un programa que incluso unos partidos dicen en 100 días se elimina. Esa propuesta de los 100 días es una propuesta completamente demagógica y vacía de contenido, y está basada en lo que vos decís, la idea
de que esto solo se logra con confianza y de que esa confianza se va a lograr con un personalismo, que en el caso de este partido político sería el hecho de que llegue a presidente su candidato. Me parece que eso no es así y no funciona para nada, como la idea que hay de que dicen en la Argentina van a entrar dólares cuando cambie el gobierno, porque nadie va a poner con este gobierno. A ver, acá la idea y el mercado financiero y los inversores de todo el mundo y de Argentina son pragmáticos y lo que miran son los números. Entonces, si hoy se logra, como se viene logrando, el ingreso de dólares por canales alternativos, llámese swap con China, que ya se ejecutó la primera etapa de 814 millones, pero que son 11.000 que se tienen que completar. Llámese liquidaciones de exportaciones, que la verdad, y esto digámoslo, antes decíamos el rol de los medios de comunicación y estas cosas, también el sector exportador venía especulando, reteniendo ventas al exterior para jugar en este juego de la profecía autocumplida, evitar que ingresen reservas y jugar y sumarse a esto para tratar de presionar hacia una devaluación, porque si se genera una devaluación, esos sectores van a tener una rentabilidad extraordinaria. Digamos, esto se traduce directamente en mayores ganancias de ese sector, ningún otro beneficio a la economía más que el de un sector específico. Entonces, me parece que todo esto es el escenario que hay que empezar a transitar para demostrar que la economía argentina tiene posibilidad con estos accesos a dólares, o incluso si se llega a un acuerdo en enero con el tema de los fondos buitre, para atravesar la coyuntura. ¿Por qué? Porque la Argentina el problema que enfrenta, en términos de dólares y escasez de divisas, es un problema de liquidez el año que viene porque tenemos vencimientos fuertes de deuda. El sector público nacional el año que viene tiene algo más de 12.000 millones de dólares. ¿Pero esto por qué? Porque en octubre vence un bono, el bono en 2015, que implica un vencimiento de capital muy fuerte. Ahora, de ahí en adelante, el escenario en términos de vencimiento de deuda de Argentina se despeja muy fuertemente. En 2016 tenemos menos de 4.000 millones en todo el año de vencimiento. Entonces, eso es inédito para la economía argentina, da mucho grado de libertad y te indica que en términos de solvencia, la Argentina está muy sana. El problema es de liquidez. Entonces, si vos este problema de liquidez del año que viene lo solucionás demostrando que tenés acceso a dólares del exterior por canales alternativos, como decíamos recién, China, por liquidación de exportaciones que no se estaban dando, o por acuerdo con los fondos buitre y posibilidad de volver Ahora te voy a preguntar, ¿vos crees que la situación puede cambiar incluso desde la confianza? Si hay un acuerdo en algún momento del verano con los fondos buitres. Sí, rápidamente, yo creo que es inmediato. Yo creo que cerrás ese conflicto que es una partecita chica que hoy queda para terminar de reestructurar completamente todo el proceso de deuda argentino después del desastre del 2001 y que inmediatamente vos vas a recibir inversiones y dólares y posibilidad de financiamiento a Argentina. ¿Por qué? Porque los indicadores de solvencia son muy buenos y la tasa que paga Argentina en la comparación internacional es muy atractiva. Entonces los inversores van a venir, no hay riesgo de default de mediano plazo. Ese entusiasmo que vos pones con el eventual acuerdo no está reflejado en la actitud que tiene el gobierno. No, a ver, acá lo que hay que hacer también es una lectura política en el sentido de que la cláusula Rufo es una realidad. Digamos, hay unos sectores que yo veo que plantean, que dicen, no, la cláusula Rufo es una excusa. No, no es una excusa. La cláusula Rufo es una realidad. Si la Argentina se diera frente a estas presiones o tuviera una actitud irresponsable en este sentido y planteara alguna negociación, o aunque sea la intención de una negociación antes de fin de año, corremos el riesgo de que se dispare esa cláusula, ya explicamos lo catastrófico que sería eso. Entonces, hay que entender también cuando desde la postura de un funcionario público se plantea una situación muy firme con esto, que está esta cláusula en el medio. Yo creo que liberada esta cuestión, que esto es a fin de año, Argentina quiere cerrar. Ahora, obviamente que Argentina va a plantear, primero, me quiero sentar en una mesa de negociación con el conjunto de los holdouts. O sea, para que cerrar, que sea cerrar con todos y no solamente con dos. No con los fondos buitre, con todo. Ahora, Argentina también va a plantear, en pos de la defensa del interés nacional, una estrategia de negociación que implique alguna quita de capital, que implique un pago con bonos, algún plazo lo más conveniente posible, con alguna tasa de interés lo más conveniente posible. Bueno, ahí se va a dar la negociación y hay que ver qué vemos de la otra parte. Porque es posible que uno se encuentre del otro lado con los fondos buitre y algunos otros que lo acompañen en una postura muy firme, muy rígida, pensando que un cambio de signo político a partir de octubre del año que viene les puede asegurar el pago de lo que ellos quieran. O sea, que sean los buitres después los que quieran patear la pelota para adelante. Puede ser. Entonces, esa discusión y esa negociación se va a empezar a ver a partir de enero. Yo creo que Argentina tiene la intención y tiene que avanzar a tratar de darle un cierre a eso de la manera lo más conveniente posible y de esa manera ya tener el frente externo ordenado como para decir, miren, nosotros tenemos indicadores de solvencia muy buenos, niveles de deuda muy bajos y además contamos con la posibilidad, en caso de querer utilizarla, de financiamiento del exterior para, por ejemplo, hacer obras de infraestructura y cuestiones más estructurales que tienen que ver ya con el desarrollo en largo plazo.
Y hablando sobre expectativas, hay la opinión de Agustín Datelis, que de hecho puede empezar a ocurrir con medidas actuales, un cambio de expectativa del mercado y también de la sociedad que empiece a creer que la cosa va a ser distinta. Cuando volvemos en el próximo bloque tenemos una entrevista con el presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, uno de los referentes económicos del PRO, que también aporta su mirada sobre la economía de hoy y sobre lo que va a venir. Tercer bloque de Proyecto Legislatura. Hoy tenemos un programa especial sobre economía, tratando de entender qué está pasando hoy en la Argentina y sobre lo que puede pasar en los próximos meses y también, ¿por qué no?, a partir del cambio de gobierno en el año 2015. Hasta ahora hemos compartido diversas opiniones de la izquierda, desde el Frente para la Victoria y también del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Ahora vamos a compartir una entrevista con uno de los principales referentes económicos del PRO que lidera Mauricio Macri. Estamos hablando del presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, con quien hablamos también sobre el diagnóstico y su mirada sobre cómo puede llegar a cambiar la situación económica del país. Hace unos poquitos días la presidenta dijo que desde la oposición intentan instalar que la cosa está mal para pensar un ajuste hacia adelante. Pero dijo que no estamos en Disney, pero tampoco en el peor de los mundos. ¿En qué lugar estamos? Estamos en medio de un ajuste muy fuerte de parte del gobierno, ¿no? Yo cuando la presidenta o los funcionarios del gobierno plantean que lo que se viene es el ajuste, yo me pregunto qué es lo que tenemos hoy, donde claramente el poder de compra del salario se destruye todos los días, donde crece el desempleo, las suspensiones, la eliminación de horas extras, donde la inflación, a pesar de una tremenda recesión, no baja de 2% mensual, donde las paritarias claramente y por una orden impartida del gobierno se terminan cerrando bastante por debajo de la inflación. Eso es ajuste. Acá en la China, en cualquier lugar del mundo, eso es un ajuste. Es cierto que es un ajuste sobre la gente, sobre el sector privado, No y sobre todavía el gasto público, sino... y todavía no es un ajuste sobre el gasto público más alto de la historia al que ha llegado este gobierno. Eso es cierto. El ajuste sobre la gente, el ajuste sobre el sector privado, me parece que todavía no. Sobre el sector público, creo que si esto sigue así, si el gobierno sigue sin encontrarle la vuelta a la economía, van a terminar también ajustando en el Estado. ¿En qué medida puede ayudar, digamos, la actividad financiera precisamente a contribuir? Por un lado, bueno, con las tasas y por otro lado, a incentivar el consumo. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de los bancos, del sistema financiero. Si hay algo que diferencia esta crisis de otras crisis pasadas muy graves que tuvo la Argentina, es la solidez del sistema financiero. Hoy tenés un sistema financiero líquido, un sistema financiero que no tiene descalce de moneda, de pesos y dólares. Es un sistema financiero que, si bien no es un dique de contención frente a la crisis, tampoco es, como en el pasado, un mecanismo de transmisión de esa crisis. En el pasado los bancos lo que han hecho es acercar la crisis a la gente, y este no es el caso hoy en día, precisamente por esa solidez. Si el gobierno empieza a erosionar esa solidez del sistema financiero, se va a quedar sin su único activo, sin el único activo que le queda. Así que yo por ese lado estoy preocupado. Los bancos marginalmente pueden, sobre todo los bancos públicos como el Banco Ciudad, sí, podemos hacer un esfuerzo y tratar de que la gente subsidiarle la cuota del crédito hipotecario, pero igualmente o seguir sosteniendo 24 cuotas en las tarjetas para el consumo. Lo podemos hacer con mucho esfuerzo, somos un banco público que anda bien y que se puede dar el lujo, si querés, de hacerlo, pero eso no va a resolver los problemas. La mayoría cree que puede llegar a tener algún problema, o por lo menos teme por su puesto de trabajo, digamos. Solamente cambiando la situación, digamos, el frente externo, reconociendo, digamos, lo que decías, la inflación, ¿puede cambiar eso? La sensación que tiene el trabajador que puede llegar a perder su trabajo en el mediano plazo. La sensación de los trabajadores es una sensación fundada en que no hay nadie que no conozca a un vecino, un amigo, un primo que lo hayan suspendido, le hayan eliminado las horas extras o lo hayan echado. Esa es la verdad. Lo que pasa con la inseguridad es lo mismo. La sensación de inseguridad es porque o personalmente o por algún vecino, un conocido, un amigo, todos hemos pasado por una situación violenta en la Argentina. Y eso se va a resolver
cuando el país se ponga de nuevo en funcionamiento, cuando haya un gobierno con una hoja de ruta, con un programa económico integral, cuando recuperemos el principal problema hoy que tiene la economía, que es la falta de confianza. ¿Por qué no crees se va a que hacer eso de un día para el cambiaría otro. eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que cambiaría con un nuevo gobierno, sencillamente por el cambio de gobierno? No, bueno, depende qué gobierno sea el que venga, ¿no? Obviamente. Pero si viene un gobierno que pueda restaurar la confianza, pues, que pueda empezar a corregir, no de un día para el otro, pero sí dar señales de que va a empezar a corregir los grandes problemas que tiene la Argentina desde hace rato, todavía hay liquidez en el mundo como para que si les damos excusas, esos capitales para que vengan a la Argentina terminen ingresando. Y además tenés, si bien es cierto, no hay un fondo anticíclico público en la Argentina, el populismo cada vez que le fue bien, que le tocó la buena, se exprimió todo el jugo de la bonanza, no dejó un fondo anticíclico. Hay un fondo anticíclico sí en el sector privado, hay más de 200.000 millones de dólares de ahorro de argentinos afuera del sistema, que un gobierno que recupere la confianza de la gente, de las empresas, va a poder empezar a de alguna manera seducir para que una parte, aunque sea de ese ahorro, se vuelque en inversión. Lo que necesita la Argentina es un shock de inversión. Desde otro de los planes, programas presidenciales de otro partido, dicen que en 100 días se puede revertir la inflación. Y la inflación, como decíamos, tiene muchas causas, pero una de las causas principales son las expectativas inflacionarias. Hay que revertir esas expectativas inflacionarias y eso se hace desde la política, se hace desde estos gestos. Y después, por supuesto, con un Banco Central profesional, de alguna manera con cierto nivel de independencia. Los bancos centrales nunca son independientes del todo, pero no hay un caso en el mundo como el de la Argentina, donde en los últimos 30 años de democracia hemos tenido 22 presidentes, es decir, un presidente cada 14, 15 meses. Su mandato, claro. Un presidente de Banco Central cada 14, 15 meses es una barbaridad. Hay que entender también que los bancos no prestan más barato porque tampoco consiguen fondeo más barato. Digo, nosotros hicimos también por primera vez en la historia en el banco una colocación de una obligación negociable, emitimos deuda en el mercado y fue una de las más exitosas del mercado local, pero conseguimos financiamiento del 23%, 24%. Sí, entonces, ¿a cuánto tenemos que prestar? Sí. No podemos prestar al 15 si conseguimos fondeo al 23, 24. Se hacen 100 años del nacimiento de tu abuelo, en tiempos donde hoy parece que todo el mundo se define desarrollista. ¿Hay algún espacio político donde puede decir, mira, esto puede ser una continuación del desarrollismo? La verdad que el desarrollismo, si uno lo querría reducir a su mínima expresión, o tratar de entenderlo con alguna palabra, es largo plazo, ¿no? El desarrollismo es largo plazo. Y lo que hemos vivido en la Argentina estos últimos 30 años, o más, si querés, pero en los últimos 30 años de democracia ha sido cortoplacismo absoluto. Digamos, toda la dirigencia argentina ha tenido como horizonte más lejano la próxima elección. Entonces, es raro que esos mismos dirigentes se digan desarrollistas, porque han sido cortoplacistas, y el desarrollismo, por definición, es largo plazo, es inversión, es inserción internacional, es política energética, es estrategias de desarrollo. Son todas cosas que requieren un horizonte temporal muy largo. Daría la sensación que la sojadependencia y el desarrollismo no pueden ir de la mano. Por supuesto que no, justamente. El desarrollo de los países hoy en el presente precisamente tiene que ver con la diversificación. No hay ningún país desarrollado que haga 2 o 3 cosas, o que venda 2 o 3 productos, como el caso de la Argentina. Entonces, por un lado me pone contento la reivindicación del desarrollismo, la reivindicación del gobierno de Frondizi, para muchos el mejor gobierno, el más transformador, el más modernizador del último siglo. Pero por otro lado, me resulta poco creíble que esa dirigencia, que de alguna manera ha abonado a este cortoplacismo, que para mí es en gran medida el gran responsable de los males de la Argentina, o de la incapacidad de la política de resolverle los problemas a los argentinos, se diga desarrollista. Por lo menos es confuso o llama a la confusión. Ahí escuchamos a Frigerio, coincidiendo un poco con la mirada que nos daba en el primer bloque Ricardo Delgado del Frente Renovador. Con el cambio de gobierno y de signo político, habrá un cambio de expectativas económicas a partir del año 2015. Cuando volvemos, vamos a compartir opiniones de los economistas que hemos consultado sobre un tema central que le preocupa a todos los argentinos, la inflación. Ya venimos.
último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la economía. Hemos hablado con 4 referentes económicos de los partidos que pelean por llegar al poder en el año 2015. Con ellos hablamos de la principal preocupación económica de los argentinos, sobre la inflación. Esto nos decían. ¿Cómo crees que se puede salir de este esquema inflacionario en plena recesión? Primero admitiendo el problema, ¿no? Nadie puede corregir un problema si no lo admite. El gobierno todavía al día de hoy no admite el problema de la inflación. La inflación se ha ido tratándola de a poco con algunas recetas que se fueron probando. Una de ellas es el acuerdo, por ejemplo, ahora precios cuidados. En otro momento fueron otros acuerdos de precios, recordarás mucho más. Que no funcionaron realmente, o funcionaron no como se buscaba. El acuerdo de precios cuidados sí viene funcionando bastante bien, viene siendo muy efectivo. Obviamente no es la medida única para frenar un proceso inflacionario. Se sale de manera global, no de la noche a la mañana, no en un shock, en un programa que nosotros creemos que puede ser, que podemos llegar a tener un dígito en torno entre 2 años y 2 años y medio. Digo, ¿la inflación qué es? Es un desacuerdo sobre la distribución. Hay sectores que no están de acuerdo sobre cómo se distribuye el ingreso en la Argentina. Y como no están de acuerdo, no invierten. Creemos también en la necesidad de estimular la inversión. Hay muchos sectores, sobre todo industriales, que tienen una oferta que no ha crecido a la par de la demanda, y eso genera tensiones de precios que terminan obviamente aumentando costos y generando inflación. Es cierto que las causas de la inflación son muchas, pero si el gobierno cree que la inflación es causa de los empresarios y de que por algún extraño virus que hay en Ezeiza, los empresarios de los supermercados en la Argentina generan la inflación, pero no en Chile o en Francia, de donde son oriundas estas empresas, las principales de supermercados. Digo, si uno entiende, o si el gobierno cree que la culpa es de los empresarios, de los grupos concentrados de poder, no puede ser que hayamos concentrado en la Argentina a todos los empresarios malos y en el resto del mundo, que no hay inflación, estén los buenos. Entonces, uno puede partir de la base, como parten los ortodoxos, de que hay que hacer lo que los dueños del mercado dicen para que inviertan. Y por lo tanto lo que proponen son ajustes que recaen sobre la sociedad. Otros, como nosotros, creemos que hay que forjar un acuerdo social que le ponga algunas regulaciones a los que invierten para que inviertan resignando parte de la tasa de ganancia que reclaman. Si no medimos bien la inflación, si no sabemos cuántos pobres hay en Argentina, si tenemos dudas de los números de comercio exterior, todos provistos por el INDEC, la verdad que va a ser muy difícil generar este cambio de reputación y de credibilidad que es necesario para que la inflación baje. Este año, por primera vez, después de mucho tiempo, ha habido alguna pérdida de poder adquisitivo, en algunos sectores un poco más, en otros menos, pero la ha habido porque básicamente la devaluación del mes de enero tuvo un traslado a precios muy fuerte. Eso generó que la tasa de inflación este año es alta. Para ponerte un número en nuestras proyecciones, el año que viene podría estar en torno al 25%, cuando este año está entre 30 y 35 según nuestros registros. Estaríamos hablando de una caída en la tasa de inflación si vos lográs llevar adelante negociaciones paritarias por encima de ese registro, pero similares a las que tuvieron lugar este año. Entonces lográs una mejora en el poder adquisitivo nuevamente, revertir esa tendencia sin presión sobre los precios, porque lo que hay que evitar también es que yo creo que uno de los factores más importantes de la inercia inflacionaria, una de las causas más relevantes, es justamente la puja distributiva. Es obvio que en un país que tiene un 30% de población en situación de pobreza por lo menos, el problema de la inflación no es un problema de demanda, es un problema de insuficiencia de inversión. Tu comentario. Pero además es cierto que la inflación no tiene una sola causa, pero está claro que en la Argentina de hoy, emitir pesos a lo pavo y no tener, por el otro lado, una demanda de esos pesos por parte del público genera inflación acá y en cualquier otro lugar del mundo. También le pedimos a los economistas que nos digan qué puede hacer un gobierno regional con políticas activas para poder hacer frente a la situación económica nacional. Si los recursos en la Argentina se distribuyeran más equitativamente, hoy fíjate que solamente 1 de cada 4 pesos que se recaudan van a las provincias. 3 de cada 4 pesos van al gobierno nacional, o sea que las provincias están muy desfinanciadas y no pueden cumplir, si querés, con ese rol protagónico en el desarrollo local que tienen precisamente los gobiernos locales en otros países. Lo que deberían hacer los distritos y las provincias en particular es destinar
partidas presupuestarias para justamente, o incluso a través de los bancos, como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fomentar esa asistencia para este año y medio que queda, o este año y largo que queda de la actual gestión, que insisto, va a ser una economía muy gris, una economía con muy pocos estímulos. Yo creo que acá hay una cuestión que es clave y que es importante. Primero, el acceso que tienen y que empiezan a tener a partir de ahora estos gobiernos más locales al mercado de capitales doméstico. El mercado de capitales en Argentina sabemos que venía siendo muy especulativo, muy pequeño, dominado por unos pocos actores que lo manejaban con esa lógica, y que la nueva ley de mercado de capitales, que se aprueba a fin del año 2012, apunta a, además de que lo federaliza y todos esos cambios se están poniendo en marcha, a ponerlo al servicio de la inversión productiva y a que retome su función principal, que es canalizar ahorro en inversión productiva. La única manera de recuperar capacidad de acción y de regulación es que la convivencia tenga que ver con una trama participativa importante. Si no hay promoción en serio del proceso de participación, es muy difícil que una ciudad se corra, y sobre todo una ciudad grande, como es el caso de Buenos Aires, de los desatinos que el negocio inmobiliario produce a la hora de organizar una ciudad. En el caso de la ciudad, que es una ciudad solvente, una ciudad bien administrada, y sí, puede generar o intentar dar incentivos para generar puestos de trabajo, lo hace con la creación de los polos, el polo audiovisual, el polo tecnológico, el polo del diseño. Tenemos la idea de empezar a generar estos polos en la ciudad, que además intentaremos cuando seamos gobierno nacional replicarlo en polos en cada una de las provincias de la Argentina. Las provincias tienen herramientas, sobre todo trabajando con las pequeñas y medianas empresas, en estimular sobre todo el crédito y en particular el crédito hoy en esta transición a lo que se llama capital de trabajo. Hay un dilema de hierro hoy, porque si hay algún espacio donde opera la lógica del capitalismo mundial, es en el territorio de las grandes ciudades. Como hay una parte muy importante de la inversión que se radica en la cuestión de carácter inmobiliario, como refugio especulativo para el capital, eso implica una suerte de presión por negocios inmobiliarios que termina pasando por encima de todo lo que podría ser una estrategia de ordenamiento urbano razonable. Y tenemos ciudades que están discutiendo ser o botín especulativo del sector inmobiliario o lugares de convivencia. Si la coyuntura económica recupera, todos esos gobiernos locales van a cambiar su dinámica también y además van a poder contar con la posibilidad de colocar instrumentos en el mercado local, en pesos dólar link como existen ahora o algunas otras formas, para fideicomisos, para poder llevar adelante y ejecutar obras de infraestructura y modificar realmente la realidad de muchos distritos a los cuales todo este último tiempo ganaron mucho terreno y modificaron sus dinámicas, pero que mucho les falta acá en adelante. Hasta aquí hemos llegado entonces con nuestro programa de hoy. Compartimos 4 opiniones de distintos espacios políticos, aquellos que disputan el poder para llegar al gobierno del año 2015, sobre su mirada económica de la Argentina de hoy y de lo que creen que va a pasar también con la llegada del próximo gobierno. Nosotros nos vamos a reencontrar entonces la próxima semana, el miércoles a las 22 y como siempre los jueves a las 11 de la mañana, donde anticipamos los temas de debate de la legislatura porteña. Chao, hasta la próxima.